quiero hablaros, ya que estamos, de la importancia del público en un show de lucha libre, porque parece muy nimio, parece vacuo, parece incluso infantil, ¿no? Y te da la sensación de que esto no es importante, no es relevante, o de que el público está ahí por estar, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. La importancia que tiene el público en un producto de wrestling, en especial yo diría en el público, o en este caso en el producto de WWE, es infinita. Tenemos muy posiblemente dos partes de la ecuación, y una parte de la ecuación es el buqueo y la perpetración de lo que se buquea en el ring, y el otro 50% es lo que significa la gente, lo que hace la gente, lo que derivan las acciones de la gente. Y esto nos lo puede decir perfectamente gente como Daniel Bryan, gente como Kofi Kingston, gente como The Man, Becky Lynch, ¿no? Son luchadores que prendieron la llama gracias única y exclusivamente al poder del público. Porque ¿qué hubiese sido de Kofi Kingston sin la Kofi Mania? ¿Qué hubiese sido de Daniel Bryan sin el Yes Movement? ¿Qué hubiese sido de Man sin las pancartas de The Man de los inicios, ¿no? De las primeras filas? Nada. Absolutamente nada. Y cuando tú a eso le quitas, por culpa de la pandemia, pues es que se te va todo. Se te va literalmente todo, ¿no? Y llega un punto en el que Vince McMahon incluso lo decía, ¿no? En alguna que otra entrevista, o mejor dicho, ¿no? En alguna contrainformación que salía de insiders. Es que no tengo ni idea de qué hacer con el producto. Es que no sé si a la gente le gusta, si a la gente no le gusta, si la gente lo odia. Y Twitter, lamentablemente, no es un baremo. Porque en Twitter pueden haber muchas personas que no ven el producto. Porque en Twitter puede hablar absolutamente todo el mundo, ¿no? Entonces, la gente que va a mi show de WWE es la gente a la que impacto, y por tanto la gente que me puede llegar a explicar o que me puede hacer entender qué tengo que hacer con el producto. Porque en muchas de estas ocasiones el producto pierde todo el sentido del mundo cuando se decide única y exclusivamente por y para la empresa, ¿no? Cuando se deja de lado al público, tienes un problema. Y es que en esa dicotomía entre público y booking tienes un espacio tremendo, un desierto, ¿no? Que a veces puedes llegar a encontrar un oasis, pero que normalmente se difumina, ¿no? Y todo lo que ha pasado, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia, desde el final de WrestleMania, hasta que se empezaron a reencontrar a sí mismos, estoy hablando de esa época completamente marchita, de ese páramo completamente vasto, ¿no? Prácticamente achicharrado, quemado, ¿no? Por la falta de público, que fue el Money in the Bank, Extreme Rules, Backlash, etcétera, 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 ¿no? Era un momento en el que no teníamos ni la más remota idea de qué iba a pasar al día siguiente, y WWE tampoco lo sabía, ¿no? Y ese público que vuelva en WrestleMania te insufla ganas, ¿no? Te insufla ese sentimiento, ¿no? De decir, vuelve el producto completo. Y no sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí, ¿no? Que sinceramente yo posiblemente me paro a mirar, ¿no? Este Road to WrestleMania, y quizá le atribuyo a este Road to WrestleMania tan plano, tan insulso, tan omitible, la falta de público. Porque luego te das cuenta en años anteriores y ves cómo la gente quería X cosa, odiaba X cosa, y eso va macerándose, va evolucionándose, eso puede derivar en turns, tanto babyfaces como heels, puede derivar en luchadores twinner, puede derivar en cambios de guión, y eso siempre iba por el mismo carril que iba el público, ¿no? Ya sea para ofrecernos el efecto que quería el público, como digo, Daniel Bryan, The Man, Becky Lynch, Kofi Kingston, o para el efecto opuesto, ¿no? Vamos a meter a un tipo que sea un heel y que lo abucheen en todo momento, en todo lugar y a todos los niveles. Que es un poco lo que pasaba con Elias. Por cierto, Dani y Alex, bienvenidos, ¿qué tal? Es lo que pasaba un poco con Elias. ¿Os acordáis Elias, no? Lo bien que estaba introducido en el producto. ¿Por qué? Porque Elias, gran parte de su personaje, era lo que tenía
con el público. Era esa química, era ese intangible, era ese it factor, era ese algo que tú no podías tocar, que era completamente etéreo, ¿no? Que no puedes oler, que no puedes ver, que no puedes sentir, que no puedes pues, paladear, pero que lo tenía. Y eso se notaba. Y ya sea como Babyface, Elias, por ejemplo, ya sea como Gil, cada vez que aparecía con su guitarra, y era el mismo segmento de siempre. El mismo segmento de siempre. Y da igual, porque llega, por ejemplo, a Fastlane del año 2019 y se mete con la ciudad de Cleveland y le dice que mi amigo LeBron me ha dicho que Cleveland es una basura de ciudad y la gente se te echa encima. ¿Os acordáis ese segmento de Elias y Kevin Owens en el que se meten, si no me equivoco, con la ciudad de Boston? Bueno, es que el estadio se iba a caer. Y esas pausas de las promos, ese mirar a cámara, que al final a quien miraba realmente era el público en tus casas. Y estoy hablando de lo que pasaba en plena pandemia, ¿no? Cómo Edge miraba a cámara, cómo Randy Orton miraba a cámara. Eso está muy bien, pero no tiene lo que tenías detrás. El mirar a todo el escenario completo, el mirar a todo el estadio completo de gente, y tú veías perfectamente hacia dónde tenías que tirar una u otra promo. Se veían, quizá yo diría, un poquito más orgánicas. Las pausas cada vez que la gente, pues que si te decían what, que si se metían contigo, que si te alababan, ¿no? Imaginaos, solo imaginaos, la promo final de Bianca Belair cuando gana el Royal Rumble. Es que se cae el estadio. Ricardo dice que fue en Seattle. Pues en Seattle, pues. Es que se cae el estadio. Se cae el estadio, ¿no? Y muy posiblemente luchadoras como Bianca Belair serían algo completamente distinto a lo que son ahora, con la construcción. ¿Os imagináis la construcción de este Sasha Banks contra Bianca Belair con Reginald, con Nia Jax, con Shayna Baszler de por medio? ¿Os lo imagináis? Bueno, es que se meten literalmente, se meten y se te echan literalmente encima. Se te echan literalmente encima. ¿Os imagináis el buqueo de la división femenina de Monday Night Raw con público? ¿Os imagináis que cada vez que aparezca Asuka esté el público avisando a WWE por activa y por pasiva: esto no funciona, esto no va bien, aquí hay algo que no cuadra? Es que es increíble. Es increíble. Decid por aquí, yo creo que abuchearían a Reginald. No tengáis ninguna duda de eso. No tengáis ninguna duda de eso, porque es el que se ha entrometido, entre comillas, dentro de esta historia entre Sasha Banks y Bianca Belair. Nos pregunta Diego también que si All Elite y WWE se fijan en opiniones de la gente en redes sociales. Yo lo he comentado antes, ¿no? Justo hace un momento. Y da la sensación de que no. Porque son una muestra interesante para los clics, para los anunciantes, son una muestra interesante para la derivación del producto, pero única y exclusivamente para su vertiente. Para una vertiente digital, no para lo que ocurre dentro del ring. Cuando me refiero a que son importantes para la derivación del producto, me refiero única y exclusivamente a qué me vas a poner en esta cultura del highlight actual, en la que solo me interesa lo que vaya a decir Kenny Omega a Impact, a The Fiend resucitado o a The Fiend quemado, o solo me interesa una foto. Es a eso a lo que me refiero. Pero sí que es cierto que muy posiblemente en WWE no se fijen en las redes sociales, porque todos tenemos clara una tasa, ¿no? Y es que las redes sociales, Twitter sobre todo diría yo, está siendo más utilizada, está siendo más usada por la gente más joven, ¿no? Y que también lo pueden usar gente, pues, de más de 50 años y demás, pero también hay que entender cuál es la audiencia mayoritaria de WWE, y esa audiencia, la demografía está clara, ¿no? Los mayores de 50 años son los que llevan en volandas el producto de WWE. Y sí que está pendiente, ¿no? Aquí dice Alex, sí que está pendiente de las redes sociales. Yo no quiero decir lo contrario. Ahora bien, que utilicen eso para cambiar su producto, eso sí que no lo creo. Lo que ocurre en las arenas, lo que ocurría con el público, sí. Lo que ocurre aquí, no. Me da la sensación de que no. Porque son una muestra ínfima, al fin y al cabo, ¿no? De toda la gente potencial que te puede ver, y porque tú no te puedes basar en lo que dicen los 4 haters de Twitter. Lamentablemente no puedes.
Y lo que dice Andrés, ¿no? Como mucho será el 20%. No tengo los datos de cuánta gente está en Twitter y cambia o está viendo también, en este caso, el producto. Por cierto, Ricardo, gracias por la hidratación. Pero lo que está claro es que no es la totalidad. Con lo cual, tú tienes claro que cuando vas a Seattle, cuando vas a Cleveland, cuando vas a Nueva York, cuando vas a cualquier sitio, y hay público, a Tampa mismo, ¿no? Con WWE WrestleMania, ahí sí que es la totalidad. Ahí sí que es la totalidad. Ahí sí que es la totalidad, con lo cual tú ahí sí que puedes decidir X o B. Tú ahí sí que puedes ver y pensar qué está ocurriendo, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué el público se comporta de esta forma cuando yo quería que el público se comportase de una forma completamente distinta, ¿no? Y os voy a explicar el cuento de la abuela, ¿no? Yo estuve en SummerSlam del año 2018, que es el momento en el que tienes a triple amenaza Carmela, Charlotte Flair y Becky Lynch, que es campeona, llega como campeona Carmela, se lleva el campeonato Charlotte Flair en un momento en el que Becky Lynch estaba, yo diría que razonablemente over, todo apuntaba que podía ganar finalmente Becky Lynch el título, y se lo lleva Charlotte Flair, ¿no? Y recuerdo perfectamente como si fuese ayer el Barclays Center de Nueva York en SummerSlam del año 2018, como literalmente el público, yo incluido, la voz de la sabiduría incluida, que no ve el producto y también estaba ahí gritando como una posesa, abucheando a muerte a Charlotte Flair. Porque recordemos que ese es el show en el que Becky Lynch se vuelve heel, en el que Becky Lynch ataca a Charlotte Flair y se vuelve heel. ¿Cuánto dura eso? ¿Una semana? Si esto lo hubiésemos vivido sin público, posiblemente The Man no sería The Man. Bueno, seguro, estoy completamente convencido. Por cierto, Carlos, bienvenido. Estoy completamente convencido de que no sería The Man. Porque esa insuflación de poder y de poderío que te da el público, que está detrás tuyo en un tour heel y que te apoya en ese tour heel, ¿os acordáis de luego la promo que tiene Becky Lynch diciéndole a la gente? Es que sois todos unos inútiles. Es que no me apoyáis en ningún momento y por eso me he convertido en esto. Y a la gente le daba igual. A la gente le daba literalmente igual. La gente apoyaba, animaba y seguía con Becky Lynch en Nueva York. Le daba igual todo a la gente. No me vas a colar un personaje heel porque yo voy a estar con Becky Lynch a muerte. Yo voy a estar con Becky Lynch a muerte. Y me da igual todo lo demás. Me da igual todo lo demás, ¿no? Y eso es lo que nos da el público. Eso es lo que nos da el público. El poder intentar cambiar las cosas. El poder ofrecernos ese cambio, ¿no?, de marcha para que el producto sea lo que realmente la gente quiere, ¿no? Y la verdad es que, independientemente de lo tediosos que puedan ser algunos cánticos, como el boring o como el what y cosas así, sin duda te lo cambian todo. Han tenido que evolucionar muchísimo los luchadores, si os dais cuenta, en plena pandemia, sin público, para dar unas promos más, yo creo que incluso más reales, más verídicas o más fidedignas, ¿no? Y en algunos casos un poquito incluso más histriónicas, como en el caso de Sasha Banks. Porque te paras a pensar y las promos no eran para nada así antes de febrero del año pasado. Antes no eran así. Teníamos pausas, teníamos la típica catchphrase, ¿no? La típica palabreja para que el público se encendiese. Y todo eso eran mecanismos muy fáciles y sencillos. Y han tenido que reinventarse. Han tenido que volver a aprender, ¿no? Digamos, en muchas ocasiones. Entonces, claro. Lo que es cierto es que el público es vital, el público es importantísimo y el público es gran parte de lo que sucede en el ring. Por eso me da mucha pena, ¿no?, tener un Road to WrestleMania sin público, porque este Road to WrestleMania podría haber sido muy, pero que muy diferente con público y posiblemente no tendríamos ni la mitad de combates que tenemos en este caso. También yo creo que WWE no sabe exactamente qué quiere hacer, va todo escribiéndolo a vuela pluma, va rápido y ese es un problema de tener casi 10 horas semanales, ¿no? De shows que te explota la cabeza.
te explota la cabeza y es imposible. Pero esa es la historia, ¿no? Un poco. Lo importante que es el público y lo que significa para WWE. Yo diría que en general para el mundo de la lucha libre, pero creo que más incluso para WWE, que es un deporte de entretenimiento y que por tanto el público tiene un impacto tremendo, ¿no? Con lo cual, pues, ese es el tema, ¿no? Yo echo mucho de menos la falta, o sea, echo mucho de menos el público. Y voy a disfrutar tanto WrestleMania, porque lo vamos a tener con 25.000 personas en el Raymond James Stadium, porque lo vamos a tener perfectamente como si no hubiese pasado nada, ¿no? Me da esa sensación. Con 25.000 yo creo que es suficiente para descubrir que quizá no había pasado nada y que todo esto era una pesadilla, ¿no? Era un mal sueño. No va a ser así, pero la vuelta del público a mí me hace muy feliz.